Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Estamos en la segunda tutoría de la asignatura 5319, es decir, Desarrollo Humano en la Diversidad de 0 a 3 años. Les voy a pedir que por favor, si en algún momento dejan de ver que las diapositivas cambian, que me avisen, porque ya me ha pasado en otras ocasiones que empiezo a hablar y a exponerles la información y de pronto me dicen, profe, estamos 5 diapositivas atrás porque no vemos nada, no vemos que se cambie. Y entonces sí les voy a agradecer montones que si en algún momento notan que eso sucede, entonces que me lo hagan saber. Y vamos iniciando. En esta tutoría lo que vamos a abordar es un poco el tema del desarrollo social, emocional y afectivo de los chicos y chicas de 3 a 6 años y también vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de maltrato a los que esta población se puede eventualmente enfrentar. Si tienen alguna duda sobre lo que les estoy exponiendo, levantan la manita, abren el micrófono, me escriben en el chat para que las vayamos abordando en el momento en el que vayan saliendo. Como somos poquitas personas, lo ideal es que esto se convierta más en una conversación sobre la materia que en una exposición magistral sobre lo que les voy exponiendo. Entonces, siéntanse en total libertad de decir, de comentar, de dar ejemplos, de estar en desacuerdo con la información que les puedo presentar, etc. O sea, parte del proceso de aprendizaje nace de que tengamos la tranquilidad de que podemos decir lo que estamos pensando, que podamos elaborar nuestras propias hipótesis o crear nuestras propias teorías y que entre todas lo podamos ir conversando a ver si estamos bien o estamos equivocadas o tal vez hay que afinar algunos detalles. Entonces, socialización previa. Es importantísimo que la consideremos porque cuando recibimos niños en entornos académicos, ya estos niños y niñas tienen mínimo 3 años de convivir únicamente con sus familias y con el entorno social circundante, es decir, con personas de la iglesia, personas de la guardería, niños con los que juegan en el parque, pero no están en un entorno educativo como tal. Entonces, ¿qué es lo importante a considerar cuando hablamos de socialización previa? Bueno, es que este es un proceso por el cual las personas empiezan a adquirir conductas, creencias, normas, etcétera, que están relacionados directamente con su familia y con el grupo cultural al que todos pertenecemos. Llámese, ¿verdad?, el grupo cultural particular de cada persona. No es que todo el mundo tiene un mismo entorno cultural. Nosotros tenemos uno particular, en Nicaragua hay otro, en Sudamérica hay otro, en Sudáfrica hay otro. Entonces, tenemos que pensarlo como, ok, el niño o la niña está en X país o viene de X zona del país con una particularidad cultural que es propia de la zona en la que está, no necesariamente es la que yo tengo. Aquí dentro del país lo podemos notar muy bien. Por ejemplo, estamos en la capital, en San José, vienen niños o niñas de la provincia de Alajuela y es otro entorno totalmente distinto. Vienen niños o niñas de la provincia de Limón o de Punta Arenas, de Guanacaste. O sea, cada provincia tiene como una cultura particular. E inclusive dentro de las mismas provincias se ven ciertos estratos sociales en donde no es lo mismo un niño o una niña criada en Escazú o Santa Ana que un niño o una niña que ha crecido y se ha criado en Sabanilla, un niño o una niña que se ha criado en Pavas o en La Carpio o en León 13 o en los Cuadros de Guadalupe o en la isla de Moravia, ¿verdad? Cada zona particular tiene sus propias creencias, sus propios contextos, su propia cultura. Y entonces es mediante este proceso de socialización que se le otorgan valoraciones a ciertos aspectos que estos grupos sociales tienen ya definidos como buenos y malos o como agradables o desagradables. Y estos aspectos
los tendemos a llamar valores familiares y o sociales. Entonces, cuando recibimos en el salón de clase niños de diferentes áreas del país o de diferentes áreas de una misma provincia o de un mismo cantón, debemos considerar que pueden haber diferencias importantes entre uno y otro de acuerdo a la familia en la que está creciendo, el barrio y en general el entorno en el que ese chiquito o esa chiquita se va moviendo. La socialización es un proceso por el que se aprenden aspectos como creencias y formas de comportamiento de acuerdo con el papel que teóricamente se espera de cada persona en sociedad. Entonces, se prepara a los niños y las niñas para que se comporten de acuerdo a eso que se espera de ellos. O sea, nosotros mismos lo podemos ver como en ciertos estratos sociales se espera que la mujer se dedique solo a las labores del hogar, mientras que el hombre debe dedicarse, por ejemplo, a las labores del campo, y en otros estratos sociales lo que se espera es que tanto hombres como mujeres estudien, obtengan un título universitario, ojalá y vayan a estudiar al extranjero, etc. Entonces, ¿para qué nos ayuda a entender esto? Para ver a qué realidad nos estamos enfrentando y para poder valorar las diferencias y las situaciones a las que pueden estar expuestos los niños y las niñas y que eventualmente podrían o ayudarnos o perjudicarnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que estamos entrando con esta población menor de edad. Ahora, cuando hablamos de desarrollo social, emocional y afectivo, hablamos de diferentes perspectivas. La primera es la biológica. Esta plantea que todas las personas traemos una dotación genética y biológica y que por lo tanto esta herencia nos da componentes necesarios para que nos podamos adaptar en la sociedad. Signos sociales como la risa y como el llanto son instrumentos que utilizan los bebés especialmente para comunicarle a sus cuidadores si están cómodos o están incómodos con alguna situación particular. Si nosotros como seres humanos no tuviéramos la risa o el llanto, no podríamos comunicarle a nuestros cuidadores cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando necesitamos que se nos cambie la ropa o el pañal, o etcétera. Igualmente, la sonrisa es uno de los primeros indicadores sociales de que el niño o la niña está bien, está feliz, está cómodo en la situación en la que se encuentra. Desde la perspectiva cognitiva, aquí nos habla de cómo aprendemos a procesar la información y cómo esta información surge y se aprende desde las interacciones sociales que nosotros tenemos. Ahora, todos realizamos tareas cognitivas como son analizar, comprender y predecir los acontecimientos de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en nuestra historia de vida, pero no necesariamente son simples reproducciones de lo que aprendimos. En algún momento somos también capaces de elaborar o tomar otras decisiones para ver cuáles son los resultados. No es que porque yo aprendí a lo largo de los años que la manzana tiene que cortarse, por ejemplo, primero la cáscara y después la parto en cuatro, no significa que no pueda después hacer la prueba de partirla primero en cuatro y después pelarla, tratando de entender cómo funciona el mecanismo. Entonces, a eso es lo que hace referencia a la perspectiva cognitiva, en cómo mucha de la información que tenemos es a través de lo que nos ha enseñado la sociedad, nuestros papás, nuestros docentes, pero que también nosotros tenemos la capacidad de decidir si queremos esa enseñanza modificarla de alguna u otra forma. Después tenemos lo que es la perspectiva sociocultural, y esto considera la importancia que tienen las personas que integran el círculo más cercano que tenemos todos y todas. Entonces aquí entra ya el sacerdote de la comunidad, o el pastor, o el rabí, o la niñera, o el compañerito con el que va el chiquito o la chiquita a jugar al parque, o los abuelitos, los tíos, los primos. En la medida en que los procesos de socialización son efectivos,
se produce lo que es un desarrollo socioemocional adecuado y hay una adaptación que facilita al niño o a la niña moverse en la sociedad. De esta manera, entonces, los procesos de socialización se encuentran relacionados estrechamente con las habilidades que los chicos y las chicas van desarrollando a lo largo de su vida. Mediante la socialización, las personas vamos incorporando también elementos socioculturales del ambiente y los vamos integrando a nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto de forma clara? Podemos pensar en una persona que es musulmán, que vive en las zonas que son mayoritariamente de esta religión y cómo ha ido incluyendo en su forma de vida todas estas reglas y normas sociales. Y de pronto se traslada a otro país en donde la población musulmana tal vez no es tan extensa y aún así la persona sigue manejando y sigue viviendo a través de esas reglas sociales que en algún momento aprendió. ¿Por qué? Porque le ayudaron a adaptarse al medio en el que se encontraba. Ahora, también tenemos que entender que hay diferentes ámbitos de socialización. Está el familiar, que es el primero al que todas las personas tenemos acceso, o la mayoría de personas. Niños y niñas institucionalizados desde edades muy pequeñas difícilmente van a tener un ámbito familiar, pero la gran mayoría de personas sí lo tenemos. Después está el ámbito escolar, el ámbito de las relaciones con amigos y amigas, y el ámbito de los medios de comunicación es como lo más amplio, porque ya ahí no es solo a la información que yo logro llegar a través de las relaciones de amistad o de consanguinidad o de reciprocidad que establezco a lo largo de mi vida, sino que a través de los medios de comunicación puedo tener información de áreas y personas a las que nunca he conocido y a las que tal vez nunca en mi vida llegue a conocer. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar o que quieran preguntar? De mi parte todo está claro hasta el momento. Perfecto. ¿Y algún comentario que quieras hacer? Bueno, no, vieran que yo estuve trabajando hace tiempito, ¿verdad? En un tallercito. Ajá. Y había un niño que el papá era chino y la mamá era tica. Ajá. Pero es que ahí había mucho choque, siento yo, en lo que era como en cuál de los dos ambientes, en cuál se iba a desarrollar el niño, porque la mamá creo que quería que su proceso de socialización fuera como más tico, ¿verdad? Y el papá como más a su cultura china, ¿verdad? Y de hecho uno lo podía ver a la hora de las meriendas, de lo que era la merienda, porque el chiquito se traía cosas que no, usualmente, digamos, nosotros como ticos no le ponemos a los niños, ¿verdad? Y vieras que el niño no le gustaba esa merienda ni nada, sino buscaba como más lo de los otros niños. Entonces los otros chicos me decían, pero es que fulanito me quitó la merienda o cosas así, ¿verdad? Pero yo sentí en ese momento que él podía tener ahí como cierto conflicto a la hora de saber cuál era su cultura o cuál era este, sus normas, ¿verdad? Todo esto, lo que conlleva la socialización, ¿verdad? Que las creencias, las costumbres. Entonces yo decía, o sea, como nosotros como papás, ¿verdad? También qué difícil es ponernos de acuerdo en eso, más cuando somos de distintas culturas, ¿verdad? Y nosotros, Importantísimo, sí. perdón. Importantísimo. Ujú. Sí, y digamos, nosotros como en ese momento que estábamos con ellos, ¿verdad? O sea, tampoco podíamos decirle no, a los chicos, ¿verdad? O a él forzarlo a comer algo que no quería, porque el papá decía y se imponía que era porque si era como, sí sentíamos que era como impuesto, ¿verdad? De Claro. que le ponía que eso
solo era lo que él tenía que comer porque él fue educado así, ¿verdad? Pero qué difícil en esos casos. Me parece súper importante que lo hayas logrado identificar y además que lo traigas hoy a la tutoría, porque eso nos permite también darnos cuenta cómo este niño viene de de un proceso cultural y educativo muy distinto al que va a empezar a enfrentar los próximos años de su vida. Y claro, o sea, si nosotros consideramos que este niño va a empezar a convivir de forma constante con personas que están únicamente en la cultura tica, que no tienen ninguna influencia cultural aparte, de para las personas que estamos solo en Costa Rica y que solo tenemos esta influencia cultural, es muy fácil, simple y sencillamente, desenvolvernos de acuerdo a lo que acá está bien visto. Pero para esta personita debe ser muy complejo decir, ok, mi papá quiere que yo haga esto, pero mis amigos, mis maestros, mis primos, mis tíos, mis abuelos, todas las personas que están en Costa Rica hacen algo diferente. Que yo tengo que ser diferente al resto. Porque tengo que hacer esto que me hace ver diferente al resto también. Y entonces sí, qué complicado para él, ¿verdad? Y entonces aquí lo que cabría sería que la persona docente medie en esta situación. Medie y diga, ok, comprendemos que hay diferencias culturales, comprendemos que usted tiene una idea sobre cómo quiere que se maneje la educación de su hijo, pero lastimosamente estamos en un entorno en el que él va a estar expuesto totalmente y de forma constante a factores culturales totalmente diferentes. Sí. Hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ayudar a este niño para que su proceso de socialización no se vea tan entorpecido por las diferencias culturales? Sí, correcto. Pero muchísimas gracias por compartir, me parece muy valioso el ejemplo que traes. Con gusto. Muy bien. ¿Nadie más quiere decir algo, aportar alguna idea? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que hay todo un proceso de socialización previa, algo que traemos desde casa, algo que traemos desde los círculos más cercanos en los que nos hemos estado desarrollando y que esto puede ayudarnos o no en la adquisición de habilidades sociales. Puede entorpecernos muchísimo la labor, en el caso de este chico que es mitad chino, mitad tico. ¿Por qué? Porque desde la cultura asiática, las personas tienen que tener una cierta forma de comportarse, si no son mal vistos, y desde la cultura tica esto puede ser totalmente diferente. Entonces yo me imagino que las habilidades sociales de este niño pueden estar muy confusas en este momento, y puede que durante sus primeros 3 años de vida, en general, todo haya sido muy confuso para él, porque papá tiene unas expectativas y mamá tiene otras totalmente diferentes. Entonces, de acuerdo al contexto en el que él esté, algunos comportamientos pueden ser reforzados, es decir, ok, te alabo y te impulso a que lo sigas haciendo, y en otros contextos sus comportamientos pueden ser castigados, es decir, ignoro o regaño para que no lo haga porque no está en el contexto adecuado. Y entonces, claro, para un niño pequeño eso puede ser muy complejo de comprender. Para nosotros como adultos también puede ser complejo de comprender. Supongamos que de pronto nos sale una oportunidad laboral para irnos a vivir a Inglaterra. O sea, ni siquiera estamos hablando de otro país dentro del mismo continente, es otro país, otro continente, otro idioma, otra forma de ver la vida. Entonces, si para nosotros como personas adultas esos procesos de adaptación tienden a ser complejos, para los niños lo son aún más. Pero entonces, ¿qué son habilidades sociales? Okay, las tenemos que entender como comportamientos específicos que nos permiten poder manejarnos de forma adecuada en los contextos interpersonales, o sea, en nuestra relación con otras personas.
y que nos ayude a manifestar de manera adecuada nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestros derechos, al mismo tiempo que respetamos la conducta, los deseos, las opiniones, los derechos de las demás personas. Y esto lo que favorece es que podamos resolver problemas inmediatos y que podamos minimizar la aparición de problemas a futuro. Ok, es una habilidad muy complicada, ¿verdad? Realmente es complicado para nosotros como personas adultas muchas veces poder comunicar todo esto de forma asertiva. Ahora imaginémonos lo difícil que es para los chicos y las chicas. Por eso es que la adquisición de estas habilidades tenemos que comprenderlas como algo que es paulatino y algo que requiere de mucho acompañamiento y algo que requiere de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque adicionalmente los niños y las niñas están supeditados al control adulto. ¿Qué significa? Que si yo en casa castigo ciertos comportamientos, pero en la escuela o el colegio esos comportamientos son animados y más bien son reforzados para que sigan dándose, wow, qué difícil para los chicos y las chicas. Ok, ¿por qué es importante el tema de las habilidades sociales? Ok, es más evidente cuando las personas menores de edad, cuando las personas menores de edad se integran a un espacio o un ambiente nuevo. Es más evidente cómo pueden o no pueden comunicarse, comportarse, acompañarse por otros y otras. El manejo que los chicos y las chicas logran obtener de este espacio depende mucho de las habilidades que traigan de casa o de las habilidades que traigan de otras áreas sociales de su vida. Cuando los chicos y las chicas tienen capacidades bastante desarrolladas y tienen buenas aproximaciones a los entornos sociales, es más factible que se sientan aceptados, que se sientan felices, que se sientan válidos. Cuando al contrario sus herramientas son limitadas, es muy posible que lo que experimenten sean sensaciones desagradables como miedo, como tristeza, como aislamiento, como enojo, ¿verdad? Porque no pueden aproximarse de la forma en la que desearían poder hacerlo. Entonces, en resumen, la importancia de las habilidades sociales radica en poder nosotros como personas adultas identificar qué tan fácil o qué tan difícil es para los chicos aproximarse a nuevos espacios sociales, qué tan hábiles son en esos nuevos espacios y cómo está su interacción emocional en esos espacios. O sea, se sienten libres para expresarse, se sienten libres para jugar, se sienten libres para adaptarse a las nuevas situaciones a las que se enfrentan o más bien dan toda la sensación de experimentar sufrimiento porque no saben cómo comportarse en esos nuevos lugares. Tenemos otro tema que es muy importante y que es el relacionado con la autoestima. Ok, aquí yo tengo una definición de autoestima, pero quisiera que me digan con sus propias palabras cómo podrían definirla. ¿Alguna de todas que quiera intentar definir con sus propias palabras qué es autoestima? Creo que es como el autoconcepto, ¿verdad? De cómo uno se ve. Me imagino yo que va como por ahí. Bueno, pero es que autoconcepto es otro término totalmente diferente. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo crees? Ok, está bien, vos dices puede ser el autoconcepto. ¿De qué otra forma podrías definirlo? ¿Qué otra forma crees que podría ser? Y no sé, bueno, como puede ser relacionado como a mis habilidades o cualidades, no sé, a las características, digamos, en lo que soy buena, en lo que no, no sé, como por ahí. Algunas personas hablan también de autoestima es igual a amor propio. ¿Tú qué opinas?
¿Será? Pregunta. Es que amor propio es como valorarse, ¿verdad? O sea, ¿Qué es amar? como quererse uno mismo, no sé, digamos en una X situación, digo yo. Ok, está bien. Si lo tratamos de definir, vemos que en realidad es complejo, que es un término del que se habla con mucha frecuencia y que nos sigue costando a la hora de transmitirlo y decir, ok, esto es autoestima, esto es autoconcepto, esto es amor propio, cuesta muchísimo. Y es porque seguimos sin tener claridad de realmente cuáles son como los límites de cada cosa. Pero entonces, hablando específicamente de autoestima, implica si nos valoramos positiva o negativamente. Más concreto todavía, es el concepto que tenemos de nosotros a partir de nuestras cualidades y que esto, aquí es en donde está el pero, se construye a partir de nuestra historia de aprendizaje y lo que escuchamos de las demás personas. Si durante mis años de desarrollo yo lo que escucho de forma constante es que soy muy inteligente y mi historia de aprendizaje me hace darme cuenta de que cada vez que tengo que hacer un trabajo, un examen, saco buenas notas, es muy posible que entonces, ok, yo diga, sí es cierto, tengo evidencia de que soy muy inteligente porque cada vez que hago un examen, saco buenas notas. Por el contrario, yo puedo estar escuchando constantemente que soy muy tonta, que no logro hacer las cosas, que para qué me esfuerzo y aún así tener buenas notas y le voy a creer muy posiblemente a lo que mi entorno me está diciendo. ¿Por qué? Porque estoy escuchando y estoy dándole mayor peso a las valoraciones de las personas. Entonces, aunque yo tenga mucha evidencia de que realmente lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y que tener buenas notas teóricamente podría implicar que tengo cierto nivel de inteligencia, como a nivel social, yo lo que estoy escuchando constantemente es que no soy buena haciendo las cosas, le voy a dar muchísimo peso a eso que socialmente me están diciendo. Por eso es que aquí dice justamente que la autoestima proviene de la experiencia, pero también de los sentimientos y los pensamientos que he acumulado a lo largo de mi vida. En ocasiones nos topamos con personas que hacen las cosas muy bien en el área académica, en el área social, en el área de las relaciones interpersonales y aún así su autoestima es baja. ¿Les suena? ¿Han topado con alguien así? Que vos digas, qué raro, o sea, ¿por qué se percibe tan mal? Si es una excelente amiga, es una excelente estudiante, es una excelente profesional o es muy estructurada y muy organizada en su trabajo y todo el mundo le elogia, pero la persona sigue ceñida en que no es suficiente. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? ¿Lo han notado en alguien? Sí, yo sí lo he notado en una persona muy cercana. Ok. He notado eso. Ella, digamos, en las habilidades sociales, con las personas, con los niños inclusive, sí es muy buena. Pero yo siento eso, que ella no se percibe así, ¿verdad? No percibe lo que uno ve en ella, ¿verdad? Y siento que es joven, la persona es joven, pero sí siento que se limita, ¿verdad? Mucho en eso, en no creer en ella misma, en lo que es capaz. Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué le está dando ella más peso? ¿A lo que la evidencia le muestra? O sea, que son sus habilidades a nivel social, o a lo que en algún momento le enseñaron a creer y a sentir de ella. ¿A qué le estará dando mayor peso? Yo, a lo que le hicieron sentir en algún momento, pienso yo. Exacto, esa es la sensación que queda de, ok, Ujú. puede tener muchísima evidencia que
le asegure de forma constante que ella es una persona capacitada en cierta área, que si en su historia de aprendizaje hubieron momentos en los que la hicieron sentir menos, en los que la humillaron o en los que tal vez con una buena intención, pero con una mala técnica la hicieron sentir insuficiente, lo que más va a pesar son los sentimientos y los pensamientos que ha venido acumulando a lo largo de su historia de vida, no tanto lo que tangiblemente ella puede medir y ver. Ok, ¿cómo podemos ayudar a los niños y a las niñas? La forma en la que podemos ayudarlos para el desarrollo de una autoestima óptima es ayudarlos a ver el proceso y no el resultado de las situaciones. Tenemos que aprender como personas, adultas o no, a valorar las cosas a nuestro alrededor por el proceso y no por el resultado. ¿Por qué? Porque de pronto le enseñamos a los niños, por ejemplo, que sus dibujos son preciosos, que siempre son hermosos, ¿verdad? Y tal vez no lo son, tal vez no son dibujos hermosos. Y durante mucho tiempo les decimos eso y llega otro compañero, llega otro niño más grande, llega un familiar con menos tacto y les dice que eso está horrible, por ejemplo, y los niños van a tender a sentir que durante mucho tiempo los engañaron y que en realidad eso está horrible. Porque además en algún momento van a empezar a crecer, van a empezar a desarrollar un pensamiento más crítico y van a empezar a notar que habían cosas que no estaban tan bien. Entonces, ¿de qué se trata? De, por ejemplo, en el proceso del dibujo, decirles, me encanta ver cómo te esfuerzas, o me encantan los colores que usaste, o qué te motivó a dibujarlo de esta forma. O sea, preguntarles por el proceso, elogiar el proceso, no tanto el resultado, ayudarlos a identificar las cosas que hacen bien, evitar en la medida de lo posible comentarios que vayan o en detrimento de ellos o que exageren sus habilidades y capacidades. Porque en algún momento todas estas cosas se van a poner en duda y normalmente lo que se va a poner en duda es lo positivo, no lo negativo. Nosotros como seres humanos tenemos el pésimo hábito de creer ciegamente en todo lo negativo que dicen de nosotros, pero poner en duda todo lo positivo que dicen de nosotros. Entonces, ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado en entender que la autoestima es una construcción que parte de lo que otras personas han aportado a mi vida y de cómo yo me he sentido y lo que he pensado en relación a eso que han dicho de mí y cómo me he logrado manejar y cuál es mi relación con las emociones y cuál es mi relación con mis pensamientos y etcétera, etcétera. Entonces, conocer esto, entender cómo funciona, nos puede ayudar también a entender cómo se va formando a la persona y en qué áreas tenemos que ir apoyando con mayor fuerza, poniéndoles más atención, acompañándolos de forma más directiva, porque además la autoestima no es algo con lo que nacemos, no la traemos ya como dentro del cableado o dentro de la genética, no viene con nosotros. La autoestima se va construyendo a lo largo de los años de desarrollo. Entonces, si en los primeros años las cosas no se hicieron tan bien, no significa que en los años consecuentes no se puedan mejorar. Igualmente, si ya somos personas adultas y notamos que hay una situación de autoestima deteriorada, no significa que no podamos hacer cosas para poder mejorar nuestra propia valoración. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, autoconcepto. El autoconcepto es la representación que tenemos nosotros de nosotros mismos. Aquí participan múltiples aspectos, en el sentido de que nosotros tendemos a evaluarnos en diferentes ámbitos. Entonces nos evaluamos físicamente, nos evaluamos socialmente, laboral, intelectual. Consiste entonces en una construcción que realizamos mediante la realimentación de otras personas significativas para nosotros y esta construcción es tanto social como cognitiva. Entonces, de pronto podemos tener áreas en las que nos sintamos muy satisfechos con nuestro desempeño
o con la forma en la que nos vemos, o con la forma en la que interactuamos, y en otras áreas podemos sentirnos totalmente inadecuados. Pues, por ejemplo, una persona que todo el tiempo tiene 100 de nota en todos los exámenes y que se esfuerza un montón, puede tener un autoconcepto sobre sí misma a nivel académico increíble y decir, yo sé que yo soy académicamente capaz, pero a nivel de relaciones sociales, tal vez es una persona con ciertas dificultades para relacionarse y entonces puede al mismo tiempo tener un autoconcepto muy deteriorado en el área social. Aquí son como aspectos separados. Veo por un lado mi físico, veo por otro lado mi área intelectual, veo por otro lado mi área social, veo por otro lado la forma en la que pienso, etc. Entonces, en el autoconcepto separo las áreas de mi vida y en la autoestima me valoro de forma general. En la autoestima generalizo un sentimiento o una sensación relacionada conmigo, una forma de pensar relacionada conmigo, y en el autoconcepto divido las diferentes áreas y soy capaz de ver las áreas fuertes que tengo y las áreas no tan fuertes que tengo. Entonces, cuando trabajamos o cuando queremos trabajar autoestima, una forma de empezar es por el autoconcepto. Tratar de ayudar a la persona a que identifique cuáles son sus áreas fuertes, porque esas áreas, ok, están bien, cuáles son las áreas que necesitan mejora o que pueden mejorarse de acuerdo a situaciones realistas, porque tampoco podemos pretender, no sé, que una persona que tenga una genética corporal que implique que es muy, muy, muy extremadamente delgada y lo que quiere es, no sé, pesar 20 kilos más para sentirse, entre comillas, bien con su aspecto físico, ok, ¿qué tan realista es eso? ¿Qué tan realista es que subiendo 20 kilos realmente te vas a sentir cómodo con tu cuerpo? ¿Y qué tan realista es que de verdad puedas subir esos 20 kilos? Porque si genéticamente es imposible, ok, entonces estamos buscando una solución poco realista. Hay que buscar una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? A veces esa alternativa es aprender a aceptar que hay cosas que no nos gustan, que no podemos cambiar, pero que eso no nos convierte en inferiores a otras personas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Otro tema importante que necesitamos considerar es el del vínculo y el apego. La posibilidad de establecer un vínculo que sea fuerte y estable con figuras positivas en la vida de la persona menor de edad les va a posibilitar la mayor parte del tiempo un desarrollo psicosocial positivo en la niñez y en las etapas posteriores de la vida. ¿Por qué digo que la mayor parte del tiempo? Porque yo puedo tener un vínculo fuerte y muy estable con figuras significativas en mi vida, pero estas figuras significativas para mí pueden estar cometiendo errores que influyen negativamente en mi desarrollo emocional a futuro. No lo van a hacer necesariamente porque quieran, pero no podemos negarnos que siempre hay fallos en la interacción social con otras personas y que por más que amemos a las otras personas, muchas veces hacen cosas que nos lastiman sin la intención de lastimarnos. Entonces, no podemos considerar que A más B es igual a C en todos los casos. Tenemos que tomar en consideración la posibilidad de que esta persona menor de edad esté en contacto con vínculos fuertes, estables, positivos y etcétera, y que aún así el desarrollo social de él o ella esté mermado por la situación que sea, porque a nivel familiar se está dando alguna situación que nadie está logrando identificar porque de pronto no son profesionales en un área tinente, porque a nivel biológico o a nivel psicológico ya se necesita una intervención médica importante y nadie lo ha logrado identificar, porque de pronto hay alguna enfermedad que nadie sabe porque todavía no ha dado señales de aparecer. Entonces,
Este vínculo con personas significativas va a promover montones un desarrollo psicosocial positivo en la niñez. Pero no podemos decir, ok, como hay un vínculo positivo de fijo, ya esto es 100% de probabilidad de que ese niño o esa niña se va a desarrollar positivamente a lo largo de toda su vida. No podemos asegurar tal cosa porque como ciencias que somos, especialmente las ciencias que estudian el comportamiento humano, sabemos que no solo se consiguen este tipo de cosas positivas con la interacción con mamá y papá o con la interacción con abuelitos o con la interacción con tíos o con hermanos. O sea, no, siempre van a haber otras áreas que pueden influir de forma positiva o negativa y como docentes, ustedes particularmente, tienen que irse entrenando poco a poco en descubrir esos matices que pueden estar o no ayudando o entorpeciendo los procesos de desarrollo de los chicos y las chicas. Ok, si necesitamos entender montones que hay figuras significativas. A ver, un momento. Buenas tardes, profesora. Qué difícil tratar de que este infante, al que una persona importante en su vida le hizo creer que no es valioso, porque en una ocasión me sucedió que tuve que escuchar a una niña decir, es que soy tonta, dice mi mamá. Sí, lastimosamente, María, es muy difícil, no solo con niños, sino también con personas adultas. En la práctica psicológica, trabajar con una persona adulta que ha sido víctima de este tipo de comentarios o de otras acciones de otras índoles, a veces muchísimo más graves, es muy difícil. Es muy difícil lograr que encuentren dentro de sí herramientas y estrategias para luchar contra esos comentarios, para luchar contra esas agresiones, para luchar contra esos flagelos en general. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que sí está a tu alcance? Reforzarla cada vez que ella demuestra lo contrario. Ella dice, es que mi mamá dice que yo soy tonta, pero está respondiendo de forma perfecta a las tablas de multiplicar. Entonces, ¿te parece que responder correctamente a las tablas de multiplicar es de una persona tonta? ¿O está dibujando y lo está haciendo muy bien, está siguiendo todas las instrucciones? ¿Te parece que una persona tonta no puede seguir instrucciones? O sea, empezar a confrontar a la niña con estas realidades, empezar a preguntarle y a pedirle que te responda, que es lo que desde la psicología decimos tener evidencia. O sea, yo tengo evidencia de que esto que mi mamá me está diciendo, de que esto que yo estoy pensando es cierto. Realmente tengo evidencia de que es cierto porque me está pasando o porque me ha pasado antes. Ayudarle a los chicos a ir estableciendo estas conexiones críticas con lo que las personas a su alrededor les dicen es dificilísimo, porque no están listos maduracionalmente para hacerlo, pero con el apoyo del docente, con ustedes acompañándoles y guiándoles en el proceso, poquito a poco ellos van aprendiendo a hacerlo, van aprendiendo a cuestionarse qué es ser tonto, qué es para mí ser tonto. Y después, si esto para mí es ser tonto, ¿de verdad me está pasando? Para que yo diga que soy tonta o tonto. Pues, proceso sí, largo, ¿verdad? Pero ante todo lo que tienen que tener muy claro es no frustrarse. ¿Es difícil? No frustrarse, sí, es muy difícil. ¿Es difícil no sentirse triste o enojada? Es muy difícil. Pero si sienten estas emociones, valídenselas, o sea, díganse a ustedes mismas, tengo derecho a enojarme, a sentirme triste, a sentirme frustrada porque esta situación se está dando, pero no la voy a demostrar frente a mi estudiante. Voy a acompañar a mi estudiante a que juntos o juntas logremos descubrir de dónde nos podemos agarrar para demostrar que esto no es cierto. Ahí hay otro, bueno, alguien está escribiendo. Voy a dar un segundito. Una desea tener la sanación inmediata para ese niño o niña. Sí,
Yo creo que todas las personas en algún momento hemos querido tener una varita mágica para eliminar el dolor de la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Lastimosamente no la tenemos. No la tienen los médicos, no la tienen los psicólogos, no la tienen los docentes, no la tienen los adultos en general que ven a niños sufriendo y no la tenemos las personas en general cuando vemos a otra persona sin importar la edad sufriendo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es como muchísima introspección, ¿verdad? Y decir, ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué está en mis manos para poder ayudar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque ese es mi conocimiento y hasta dónde puedo pedir ayuda a alguien que me guíe en cómo puedo hacer para ayudar en la medida de lo posible mientras encuentro personas más capacitadas o personas de otra profesión o otros medios de comunicación, ¿verdad? O sea, es un camino difícil. Trabajar con niñez y adolescencia es, a mi criterio, una de las cosas más reconfortantes, pero también más demandantes que hay. Porque los niños y las niñas sufren demasiado sin que nosotros podamos reaccionar con la rapidez que quisiéramos o hacer las cosas con la varita mágica, ¿verdad? No podemos hacer eso. Entonces toca mucho el trabajo con el niño o la niña, pero también el trabajo con nosotros mismos, por las emociones que desencadenan en nosotros enfrentarnos a este tipo de situaciones. Seguimos. Ok, la calidad del vínculo y del apego con esta persona que es significativa para el niño o la niña durante sus años iniciales de vida va a influir muchísimo en el autoconcepto y en la autoestima que los chicos y las chicas tengan de sí mismos. Tenemos que entender que niños y niñas, haciendo eco del ejemplo que nos trae María, no tienden a cuestionar lo que se les está diciendo. Especialmente no lo van a cuestionar de las personas más importantes en su núcleo familiar. No lo cuestionan ¿por qué? Primero, porque no tienen la capacidad cognitiva ni maduracional para hacerlo. Segundo, porque no está bien visto en la sociedad desde situaciones como el adultocentrismo, el que un niño o niña cuestione a la autoridad, ¿verdad? Y tercero, porque si se atreven a cuestionarlo, es muy probable que lo que van a recibir sea un castigo y un castigo de los de verdad, ¿verdad? No, no el castigo psicológico, sino el castigo ya en el que te grito, te pego, te insulto, ¿verdad? Te hago, etcétera, etcétera. Ah, bueno, aclaración. Cuando hablo de castigo psicológico es dentro de las terapias conductuales que se trabaja con reforzadores y castigos, que son estrategias para aumentar una conducta, disminuir una conducta o extinguir una conducta, ¿verdad? Desde la teoría conductual de Skinner, si lo han visto en cursos anteriores se van a acordar y si no en algún momento lo van a ver, pero se trabaja con estos tres términos. Por eso es que hablo de castigo psicológico, o sea, de la teoría conductista, y el castigo social, en donde ya estamos hablando de gritos, golpes, patadas, insultos, etc. Muy bien, entonces, por estas tres variables, el hecho de que emocional y cognitivamente los niños no están listos ni capacitados para poder de alguna forma poner en duda lo que el adulto o la figura de apego les está diciendo, porque posiblemente si lo hacen van a ser castigados. Y tercero, porque la sociedad no les permite hacerlo y porque efectivamente es la figura de apego. Y si lo amo, la amo tanto, no voy a pensar nunca, no me voy a cuestionar nunca la posibilidad de que lo que me está diciendo no sea cierto, ¿verdad? Pues, es muy difícil para los niños enfrentarse a esta realidad. Nosotros que estamos por fuera lo podemos ver y nos podemos ahogar en cólera, pero para los niños esto es escrito en piedra, básicamente. Entonces, tenemos que tener muy en claro eso y también tenemos que tener muy en claro que figuras de apego no son solo mamá y papá. Figuras de apego pueden llegar a ser ustedes como docentes. Entonces, en ese sentido, dense cuenta
de el gran poder que pueden eventualmente tener ustedes sobre el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto de los chicos y chicas que trabajen al lado de ustedes el día de mañana en clases. Ok, tenemos que considerar también que algo que hace mucho tiempo no se consideraba posible y ya hoy se está viendo y es plausible, es el tema de los problemas emocionales, como la ansiedad, como la depresión, como situaciones de orden psicológico superior, en donde ya estamos hablando de problemas de índole más psiquiátrico en niños pequeños. Entonces, lo primero es la ansiedad. La ansiedad tenemos que entender que es una reacción que es exagerada, totalmente magnificada, que escasamente es controlada por las personas cuando, ojo, cuando no hay un entrenamiento previo, ¿verdad? Si yo no estoy entrenada en identificarla, en poder vislumbrar por qué es que está viniendo y en poder establecer algunas acciones para manejarla, la ansiedad me lleva. Literalmente es como si viniera una cabeza de agua y me fuera con la cabeza de agua. Pero entonces, si yo no tengo las herramientas, no la puedo controlar. Es una reacción muy exagerada frente al momento en el que estoy. Mi capacidad adaptativa se pierde en ese momento. Empiezo a sentir muchísimo malestar a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel de conducta. ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo reacciona en función de un peligro que puede ser real o imaginario. Cuando estoy en consulta psicológica tratando de explicarle a las personas qué es la ansiedad, yo lo que les digo es, ok, la ansiedad es una respuesta adaptativa de nuestro sistema. La tenemos desde la época de los cavernícolas. Y aquí voy a batear porque no sé con qué estábamos lidiando en esa época. Pero si yo como cavernícola me enfrentaba a un dinosaurio, la ansiedad lo que hacía era que activaba por completo mi cuerpo para que yo en cuestión de segundos decidiera cuál era la mejor estrategia para salvar mi vida. Entonces yo tenía que decidir si me escondía, me paralizaba, peleaba o huía. ¿Verdad? Esas son las 4 situaciones en las que la ansiedad me va a decir, muévase y haga algo. Entonces, me paralizo, peleo, huyo o me escondo. La ansiedad lo que está haciendo es avisándome que hay un peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que la ansiedad no tiene mente propia, entre comillas. Entonces, la ansiedad nada más me avisa que algo está pasando, pero a la que le toca identificar si lo que está pasando es real o imaginario es a mí. La ansiedad es un mensaje, me está diciendo, oye, aquí hay algo, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando tiende a aparecer montones la ansiedad, ya casi que como un trastorno específico, como una enfermedad, pasa y aparece cuando de forma constante reprimimos nuestras emociones. Estoy sintiendo enojo, lo reprimo porque no quiero hacerle frente. Estoy sintiendo tristeza, lo reprimo porque no quiero hacerle frente. Estoy sintiendo miedo, lo reprimo porque no quiero hacerle frente. Tantas emociones que reprimimos porque no nos sentimos en la capacidad de hacerles frente o porque en nuestra historia de aprendizaje nos dijeron que esas emociones eran negativas y que no deberíamos de experimentarlas, que entonces la ansiedad surge como un mecanismo diciendo, no te quieres hacer cargo. Pues aquí estoy yo para que veas a ver qué haces porque no me voy a ir hasta que no resolvas lo que está pasándote. ¿Dudas con esto? Porque entiendo que entender esto a veces es complicado. Así es que si tienen dudas, por favor, de una vez. ¿Alguien? Ok, bueno, asumo que se entendió qué es la ansiedad y por qué aparece. Asumo, ¿verdad, chicas? Que se entendió. Ahora,
porque empieza a aparecer en población infantil. Hay muchas posibles situaciones que hagan esto posible. La primera es la excesiva conexión con redes sociales. De pronto tenemos niños de 4 o 5 años ya pegados a un teléfono inteligente sabiendo cómo funciona. Entonces está el tema de la gratificación inmediata. Si yo quiero algo, está a un clic de distancia, punto. Ya yo no tengo que esperar por absolutamente nada. Pero al mismo tiempo de que tengo esa gratificación inmediata, pierdo habilidades en función de manejar y comprender lo que es la incertidumbre, pierdo habilidades para manejar lo que no está en mi control, pierdo habilidades para poder lidiar con las situaciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones que por más que yo quiera controlarlas, como controlo las pantallas, no las puedo controlar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vivimos en un mundo en el que conforme van pasando los años, es más común que papá y mamá pasen más de 12 horas trabajando fuera de casa. Los niños están acompañados por otros cuidadores, casi no ven a sus padres o casi no están en entornos familiares o cuando están todos con las pantallas, son constantemente ignorados, entonces eso también ha colaborado. Y otra posible opción es que hayamos experimentado desde muy pequeños esto, pero que hasta hace muy pocos años se ha visibilizado en niños, ¿verdad? Habría que revisar si hay estudios o no al respecto, pero es una posibilidad también. Ahora, importantísimo saber que niños y niñas que crecen en entornos traumáticos, o sea, entornos en los que hay violencia de algún tipo o entornos en los que normalmente no se sabe cómo van a reaccionar los adultos a mi alrededor, también generan desde muy cortas edades todas estas sensaciones de ansiedad porque, bueno, cualquier cosa que yo haga puede desatar el infierno en el entorno en el que estoy. Entonces, constantemente estoy vigilando mis pasos y por ende vivo en un estado de alerta y ansiedad permanente. Ok, los niños y niñas cuando se encuentran ansiosos pueden mostrar una amplísima gama de conductas. Ok, actitudes regresivas como si tuvieran una edad menor. Puede haber una excesiva dependencia a ciertas personas o a ciertos elementos. Puede haber enojo o cólera. ¿Por qué? Porque no entienden qué es lo que les está pasando y entonces lo que sienten es enojo y cólera y es una forma en la que pueden regular su sistema nervioso. Pueden tener una indisposición a jugar o a compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque no se pueden concentrar, porque la sobreestimulación los hace sentir física y emocionalmente peor. Puede haber demasiada inquietud física, pueden estar excesivamente cansados, pueden ser muy tímidos porque no saben cómo comunicarse con las personas a su alrededor. También pueden tener problemas con la alimentación y con el sueño, entre otros posibles síntomas. Bueno, aquí podemos incluir también que se rasquen, constantemente están rascándose, que se coman las uñas, que se jalen el pelo, ¿verdad? Que sean excesivamente agresivos con otros niños también, como un mecanismo para liberar un poco la tensión y las sensaciones fisiológicas de la ansiedad que son muy incómodas, ¿verdad? Entonces, todo esto son posibles manifestaciones físicas de la ansiedad en niños. También tenemos el tema de los miedos infantiles. Estos son frecuentes y se evidencian con mayor intensidad conforme el niño o la niña va avanzando en su desarrollo cognitivo, lo cual le permite reconocer situaciones que pueden generarle miedo o ansiedad. Ok, aquí hay una gran diferencia y es que en ocasiones confundimos ansiedad con miedo. Tenemos que lograr dividirlos. El miedo tiene funciones biológicas, sensaciones biológicas muy similares a la ansiedad, pero el miedo va a ir normalmente dirigido hacia una situación en particular y la ansiedad puede estar en un momento de ansiedad enfocada en muchos elementos al mismo tiempo.
Ahora, el miedo tiende a ir disminuyendo en algún momento de la vida, mientras que la ansiedad puede ir en aumento. Entonces, esos son dos aspectos, ¿verdad?, que es importante como tomar en cuenta. Los miedos no solo dependen de factores propios del desarrollo, sino que también de experiencias o vivencias que en algunos casos son traumáticas y que afectan a los niños o las niñas y les generan miedos que a veces pueden mantenerse hasta la etapa adulta, dependiendo de su gravedad. Pero lo usual es que el miedo desaparezca en la etapa de la adolescencia. ¿Qué tipo de miedo podríamos decir que llegue hasta la edad adulta? Bueno, a ver, una situación traumática en la que la persona vivió durante muchos años de su desarrollo en una familia violenta, ¿verdad? En la que uno de los progenitores era violento, que levantaba constantemente la voz y que normalmente de levantar la voz, la escalada de violencia iba a golpes físicos o iba a amenazas de muerte. Entonces, en la vida adulta, esa persona puede que reaccione con muchísimo miedo a los gritos o a que una persona levante la voz. No necesariamente porque el hecho de que levante la voz va a implicar que continúe con el maltrato físico y amenaza de muerte, sino que están ya conectados y la persona puede decir, si levanta la voz, inmediatamente pueden pasar estas cosas. Normalmente no sucede y uno levanta la voz, pero de ahí no pasa. Pero para una persona que durante muchos años vivió en un entorno traumático, eso se encadena una situación junto a la otra. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie? Sigo. Ok, después tenemos el tema de la depresión. Los niños y las niñas pueden experimentar sentimientos de tristeza asociados a pérdidas, ¿verdad? Y esto no necesariamente tiene que representar o tiene que significar que están deprimidos per se. Es importante entender que a los chicos y a las chicas lo que más los reconforta es el cuidado físico y la atención, así como la escucha. Entonces los abrazamos, los consolamos, utilizamos pocas palabras, les compramos un chocolatito, los sacamos a distraerse, nos mantenemos pendientes de ellos y de ellas y normalmente esto va a funcionar muchísimo mejor que hablarles. ¿Por qué? Porque el contacto físico da seguridad y contención frente a la tristeza. Hablar pueden no recibirlo de forma adecuada, especialmente si son muy pequeños. Pero en situaciones de máximo estrés sí se pueden dar procesos depresivos en niños y niñas, ya que casi siempre cuando ésta se presenta en los hogares, las personas adultas también están emocionalmente muy afectadas y en algunas ocasiones no se les llega a poner a los niños y a las niñas la atención que ellos requieren. Nuevamente, ok, en una situación de duelo, por ejemplo, por pérdida de uno de los progenitores o por pérdida de una figura importante en la familia, se puede dar que las personas adultas caigan en un estado de tristeza profunda, que los niños sin intención queden desatendidos y que eso genere a la larga que la tristeza se convierta en depresión. Ahora, también puede suceder que en entornos de trauma, especialmente de trauma prolongado, las familias no estén teniendo todas las herramientas necesarias para poner atención a los más pequeños de la casa, especialmente si hablamos de entornos de violencia intrafamiliar, donde la pareja que es víctima está más concentrada en poder manejar el tema de salvar físicamente a las partes que de la parte emocional. ¿Aquí alguna duda? ¿No? Ok. Importantísimo que entendamos aquí que en situaciones de violencia intrafamiliar no es que la persona que es víctima desecha o piensa que la parte emocional no es importante. No, sí es importante y normalmente saben que es importante.
Pero cuando se consideran los niveles de riesgo, normalmente lo que está primero es preservar la vida física, más allá de la emocional. Si yo tengo que escoger entre atender emocionalmente a mis hijos o atender a mis hijos físicamente, y tengo que escoger entre una u otra porque eso puede significar la muerte de alguna de las partes o daño grave, lo más probable es que me vaya hacia el cuidado físico y no hacia el cuidado emocional. Okay, eso es una aclaración que es importante que tengan por ahí. Ok, principales síntomas en niños cuando presentan depresión en edades inferiores a los 7 años. Llanto que pareciera que no tiene ningún motivo aparente, quejas somáticas, irritabilidad, o sea, mucho enojo, por todo se enojan, por todo lloran, por todo se descontrolan emocionalmente, atrasos en el desarrollo que de pronto duran muchísimo en aprender a controlar esfínteres o que estaban controlándolos y hay un retroceso total o que estaban empezando a hablar y de pronto ya no lo hacen o empiezan a tartamudear o tener problemas de comunicación serios. Todo eso podría ser indicador. No necesariamente es que porque aparece esto ya están deprimidos, no, es que son indicadores a los que hay que ponerles atención. También puede haber fobia escolar, o sea que de pronto tengan un terrible pánico de ir a la escuela y encopresis. La encopresis es cuando dejan de controlar los esfínteres para defecar. Ok, a pesar de que por mucho tiempo se llegó a creer que la depresión no se presentaba en la etapa preescolar, la evidencia nos muestra que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en ansiedad y depresión, normalmente empezamos a pensar en estas situaciones cuando el chico o la chica ya es adolescente. No lo consideramos en niños menores de 10, 11 años y mucho menos lo consideramos en niños preescolares. Sin embargo, está dándose, ¿verdad? Y por eso es importantísimo que ustedes se mantengan muy presentes y muy conscientes de los comportamientos de sus alumnos y sus alumnas, que empiecen a conocerles muy a fondo para que puedan detectar con relativa rapidez cuando alguna situación empieza a salirse de control. Ok, entramos a violencia y maltrato contra la niñez. Tenemos algunos tipos de maltrato, bueno, negligencia infantil, maltrato físico, el emocional o psicológico y el abuso sexual. ¿Alguien me quiere contar si alguno de estos le generan duda, que no sepa como qué es o por dónde va? Profe, ¿Sí? la negligencia infantil, Ajá. ¿Cuál es la duda ahí? bueno, digamos directamente negligencia, ¿en qué sentido? Ok, negligencia puede ir desde no alimentarlos de forma correcta, no enviarlos a la escuela, no llevar los controles pediátricos adecuados, identificar evidencia en el centro educativo, por ejemplo, de que hay maltrato físico, emocional o sexual y que a nivel educativo no se haga nada, que se ignore la situación con la casa, que de pronto no los lleven al dentista o no procuren su aseo personal, ¿verdad? Hay cosas en las que son como muy certeras y que uno rapidito se da cuenta y otras cosas que son muy sutiles. Pues vamos a irlo viendo y efectivamente quería saber si alguien me preguntaba por negligencia porque es como el tipo de abuso que es más complejo de lograr identificar. Entonces, muchísimas gracias María por haberlo mencionado. Profe, yo diría como descuido. Sí, son muchas variables del descuido a la persona. Aquí importantísimo, ¿verdad? Que entendamos que hay negligencia infantil, pero también hay negligencia en la población adulta mayor, ¿verdad? Son acciones de descuido intencionadas normalmente y que van en detrimento de la salud física y emocional de la persona que está recibiendo este tipo de maltrato. Perfecto, gracias. Con gusto. Ok. Como les decía, la negligencia es un concepto complejo y en cierta medida es muy difícil que podamos precisarlo.
por cuanto lo que constituye negligencia para una familia de cierto nivel económico no necesariamente lo es para otra que se encuentra en otro estrato. Entonces, por ejemplo, tal vez para una familia que vive allá en Escazú, jamás considerarían negligencia como de ahí. No, perdón, para una familia que vive allá en Escazú podrían considerar como negligencia el no estar pendiente del aseo bucal de sus hijos. Podrían considerarlo como, ¿cómo se les ocurre que no van a estar pendientes de que sus hijos tengan los dientes sanos? Eso podrían valorarlo en Escazú, pero tal vez en los cuadros de Guadalupe, donde con costos y comen 2 veces al día por una situación de violencia, de pobreza extrema, perdón, lavarse los dientes no está dentro de su gama de prioridades, ¿verdad? Entonces, dependiendo mucho de la zona, dependiendo mucho del nivel educativo, dependiendo mucho del recurso económico de la familia, puede identificar algunas acciones como negligencia y otras como de ahí es parte de la vida y es lo que tengo y no veo por qué hacen tanta alaraca por el tema. Entonces, en materia de negligencia, podemos especificar. Perdón, Sí, digamos, en ese caso que usted menciona sobre ay, se me fue la palabra, es que ya la tenía, del tema que estamos hablando, en este caso, como dice usted, dependiendo de la perspectiva que tenga la persona, ¿verdad? Como dice usted, en el caso yo creo que tiene mucho que ver con los ingresos económicos, pero digamos, en este caso, ¿es o no es? Ay, la palabra se me da, ni siquiera la puedo mencionar. Ajá, en este caso, ¿es o no? ok, tendríamos que hilar muy fino, ¿verdad? Y entonces empezar a valorar, junto con ese caso específico de lavarse los dientes, ¿qué otras situaciones se acompañan? Porque yo te puedo decir, bueno, es que tal vez que no se lave los dientes en una semana no es tan terrible como que adicional a que no se lave los dientes, tampoco le laven la ropa, tampoco le ayuden a bañarse, lo mantengan sucio con el pañal sucio todo el día, ya empiezan a darse situaciones a nivel físico, como rosadura en las nalguitas, porque de pronto pasó orinado todo el día el chiquito, ¿verdad? Entonces empiezas a sumar, ¿verdad? Utilizo el ejemplo de los dientes y de la situación del estrato socioeconómico. Aquí no es solo dinero, es también educación, ¿verdad? Porque puede haber una familia en los cuadros que no tenga dinero, pero que tenga buena educación, un buen nivel educativo, pero que está pasando por una situación económica muy dura. Y entonces, aunque esté pasando por una situación económica muy dura, sabe que hay ciertas situaciones de cuidado de las personas menores de edad que sí o sí tienen que darse. Dime, María. Profesora, por eso es tan importante como docente saber el contexto de cada niño para poder valorar, porque no puede, digamos, uno ponerse a hacerlo en general con el grupo. Exactamente. El contexto es una de las partes más importantes a la hora de evaluar la situación particular de cada chico. ¿Por qué? Porque como les digo ahora, ¿verdad? Es que en materia de negligencia es tan amplio el término y se entienden tantas diferentes situaciones que cada caso hay que evaluarlo por separado. Porque no es lo mismo que a un niño, de ahí por alguna situación particular en el hogar durante esa semana no hayan vigilado bien la higiene dental, que en otro, o sea, nunca se valore la higiene dental y entonces ya tenga un montón de piezas dentales cariadas y a punto de caérseles. Muy diferente, ¿verdad? Podríamos hilar todavía más fino y decir que esta falta de limpieza dental puede también configurarse en un tipo de abuso a nivel físico porque el niño puede perder sus dientes. Porque al momento en el que se le someta a la intervención del dentista, el niño va a sufrir y está sufriendo en primer lugar por una actitud negligente de los cuidadores. O sea, se dan cuenta de cómo hay diferentes elementos que hay que ir considerando, valorando y como hilando para lograr encontrar al final respuestas. ¿Lo nota, Sudailin? Sí, profe.
Sí, sí, no, más que todo es, en este caso, por ejemplo, como dice usted, a veces se llega a un sí o un no, por ejemplo, en este caso, del ejemplo que se acaba de mencionar, uno podría decir, bueno, los papás que no le toman importancia a la salud de los niños, del infante en cuestión de los dientes, ¿verdad? Sería para una persona muy, digamos, determinada decir, sí, esto es de fijo, este tema que todavía la palabra no se me viene. Negligencia. Ajá, ajá, y entonces, pero como dice usted, hay que verlo más profundo porque no siempre es, ¿verdad? Como dice usted, a un grado de que se le está afectando, como dice usted, la salud del infante, pero sí. Sí, aquí lo que hay que tener mucho cuidado también ustedes como futuras docentes es encontrar el equilibrio entre no intervenir generando un daño irreversible en la familia, porque de pronto intervinieron de forma muy rápida e intervinieron con un juicio de valor, porque de sus creencias esto es así, ¿verdad? Que en ocasiones se pueden establecer denuncias y pueden ser denuncias equivocadas y eso puede generar un gran daño en la familia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en no irse a ese extremo, pero también hay que tener cuidado en no irse al otro extremo, de por miedo a generar una posible denuncia que tal vez no esté tan aterrizada, no lo voy a hacer y de pronto sí era urgente hacerlo. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que hay que hacerse acompañar siempre que nos encontramos frente a este tipo de situaciones. Hacernos acompañar por otros colegas docentes, hacernos acompañar y aconsejar por una orientadora, por un psicólogo, por una psicóloga, por el director, o sea, investigar bien el caso, estar muy claros de qué es lo que estamos haciendo, seguir todos los protocolos del MEP, no emitir ningún juicio de valor. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos extremos pueden hacerle daño al niño. Podemos estar ignorando por completo una situación de alto riesgo o podemos estar generando una situación de sufrimiento emocional porque de pronto nos equivocamos en alguna de las interpretaciones que hicimos. ¿Queda claro eso? De mi parte, sí, profe. Ok. Bueno, chicas, entonces, en materia de negligencia podemos entender algunos aspectos, ¿verdad? Pero nuevamente, recalco, cada caso es muy particular. Entonces, falta de atención a la salud, a la educación, a la recreación, al afecto, a la disciplina, considerándola desde el respeto y no de la violencia y los golpes, a la estimulación, a la higiene y a la formación de la persona constituye uno de los principales indicadores de las situaciones de negligencia. Entonces, un niño que no tiene su control de vacunas, ¿se podría considerar negligencia? Sí. Un niño que tiene 6, 7 años y nunca ha ido a un control dental, ¿podría considerarse negligencia? Sí, también. Un niño que está en edad escolar y que nunca ha sido llevado a la escuela, ¿de negligencia? Sí. Un niño que no tiene acceso a la recreación, depende. ¿Qué es recreación? Para las personas de un alto estrato económico, recreación puede ser ir a otro país. Para las personas de estratos medios, recreación puede ir, llevarlo a un mall o de pronto a la playa cada 6 meses. Para personas de muy bajos estratos económicos, ¿qué puede ser recreación en este caso? Lo llevo al parque a que juegue a los columpios, jugamos en la acera de la casa con unas tapitas y jugamos a que estamos cocinando y eso es recreación. Entonces, por eso es que cada caso debe ser evaluado de forma individual. Seguimos. El descuido y la indiferencia ante necesidades y condiciones individuales del niño o la niña representan una manifestación de este fenómeno que es la negligencia. El abandono total, como dejar a un bebé en la puerta de una casa o albergue, constituye el extremo de esta forma de violencia. Ahí sí es cierto que no hay ni que dudarlo, o sea, llegaste y dejaste a un chiquito en, no sé, en media calle para ver quién lo recoge y eso es negligencia.
Después tenemos el maltrato físico. Esperaría que no haya que ahondar mucho aquí, ¿verdad? Pero bueno, a lo que hace referencia es a situaciones en las que se golpea, lastima, hiere o ataca físicamente a un niño o una niña, adolescente también, causándole hematomas, fracturas, quemaduras, escoriaciones o lesiones internas o externas de muchas diversas índoles. Aquí vamos desde un pellizco, un jalón de pelos, una nalgada, un fajazo, pegarle con un palo, o sea, aquí se incluye absolutamente todo contacto físico con la persona menor de edad para ocasionarle dolor. Tal vez no podamos involucrarnos cuando es una nalgada cada 3 meses o cuando es un pellizco una vez al año, ¿verdad? Tal vez no podemos eventualmente intervenir de forma tan directa cuando este tipo de situaciones mal llamadas castigo se dan, pero sí es un tipo de maltrato físico y a las cosas con el nombre que tienen, sea o no sea intenso, sea o no sea esporádico, es maltrato físico. Que no podamos intervenir como quisiéramos es otro tema aparte. Pero ok, normalmente toda situación que atente contra la integridad física de la persona, mayor o menor de edad, es maltrato físico, porque, bueno, yo no sé, ustedes me dirán, pero ¿a quién aquí siendo adulto se lo cachetean, le pegan con una faja o le meten un pellizco? Y si eso llegara a suceder, estaríamos hablando de violencia. Entonces, si lo vemos como personas adultas como violencia, ¿por qué no aplica para las personas menores de edad? ¿Verdad? Entonces, importante también que consideremos ese tipo de aspectos. Que algunas personas dirán, bueno, pero es que a mí me educaron así, salí bien. Bueno, no, habría que valorar realmente a qué le llama a usted bien. Habría que valorar qué tipo de situaciones usted tiene en su vida que usted considera que están bien y tal vez no tanto. Porque hay formas muchísimo más amables, amorosas, conciliadoras de educar a nuestros hijos, sí, sí las hay. Definitivamente sí las hay. Ok, entonces, este tipo de maltrato usualmente sucede en el contexto de una crisis familiar. Un episodio de desobediencia o conducta que se considera inapropiada por los adultos y desemboca en una reacción violenta fuera del control del adulto. En algunas ocasiones menos frecuentes se da con plena intención y planificación por parte de este. O sea, ¿qué significa esto? Significa que normalmente ningún papá o mamá o abuelito, abuelita o adulto en general va a planear llegar y pegarle a un niño o una niña. O sea, no es que lo planean, es que hay un descontrol emocional y conductual en el momento porque la persona tiene problemas para regularse emocionalmente y entonces en medio de su descontrol y desregulación emocional golpea al niño o a la niña porque el niño o la niña hace algo que está mal, ¿verdad? Algo que como adultos consideramos que no es correcto. Nos desregulamos, sí, accedemos a métodos punitivos de este tipo para disque controlar la conducta. En realidad lo que se está haciendo es empeorando toda la situación, pero es como el descargo. Me enojé tanto, me desregulé tanto, sentí tanta fuerza en mi emoción que golpeando a mi hijo, golpeando a mi hija, logro descargar esa carga que siento dentro que no puedo manejar. En los menores de los casos, ¿verdad? Hay una intención y planificación por parte del adulto y cuando esto se da ya estamos hablando de situaciones muy diferentes y extremadamente peligrosas. Sí, María, dime. Profesora, disculpe, esto lo voy a decir como madre. Ajá. Qué difícil es escuchar comentarios de quién me ha criado que lo tiene porque no le pega. Perdón, Es que se le te cortó.
Qué difícil es escuchar comentarios como que malcriado que tiene a la chiquita porque no le pega. Es que en mis tiempos yo le hubiera dado un manazo ya. Sí. O sea, ¿cómo desvalorizar la educación que uno da porque uno, digamos, no actuó de la manera que esa persona espera? Sí. Aquí a lo que regresamos es a una historia de aprendizaje previa. Algunas personas en su desarrollo lo que recibieron como correctivos, entre comillas, fueron golpes y agresiones. Aprendieron que esa es la forma de educar y nunca se cuestionaron esa forma. Adicionalmente, el repertorio de conductas para regularnos emocionalmente es limitadísimo en el 99% de la población. No sabemos regularnos emocionalmente porque cuando éramos niños y nos desregulábamos, lo cual es absolutamente normal que pase en un niño, la consecuencia lógica era que nos metieran el manazo, la chancla, la cachetada o la nalgada o el fajazo. O sea, cada vez que un niño se desregulaba emocionalmente, lo que recibía en consecuencia era castigo físico. Entonces, ¿qué es lo que aprende la persona a lo largo de sus años? Que desregularse emocionalmente o que sentir sus emociones es peligroso, porque si me permito sentir mis emociones, lo que recibo a cambio es que me golpeen y que me castiguen. Aprendo a reprimir a tal punto mis emociones que cuando soy una persona adulta no soy capaz primero ni siquiera de nombrarlas, menos reconocerlas. Y olvídese que voy a poder controlarlas si es que llegan a aparecer. Y cuando aparecen en tal intensidad que pierdo el control sobre mis emociones porque que ni siquiera puedo ponerles un nombre. Entonces, claro, toda esa historia de aprendizaje la arrastramos. Y cuando tenemos nuestros propios hijos, ¿con base en qué educamos? Entre comillas, educamos. Con lo que aprendimos mientras estábamos creciendo. Por el contrario, hay algunas otras personas que recibieron esta misma historia de aprendizaje, pero en algún momento de la vida accedieron a otras experiencias, no se puede saber cuáles porque dependerá de cada caso específico, que les hicieron reconocer que el castigo físico nunca es la solución. Y entonces, claro, frente a los momentos de desregulación emocional, logran detenerse a tiempo para no golpear a sus hijos, para no continuar con la cadena de aprendizajes que tuvieron en algún momento de su vida. Otras personas logran identificar esto incluso antes de tener hijos y logran ir a terapia y encontrar y aprender estrategias para regular sus emociones. Y entonces, frente a las situaciones que consideran que tal vez no son tan adecuadas dentro del comportamiento de sus hijos, tienen otras herramientas para resolverlo. ¿Verdad? Pero, nuevamente, tantos casos, tantas posibilidades, el ser humano es tan complejo que no tenemos, por más que quisiéramos, una receta. Lo que sí puedo decirles es que cuando una persona se acerca a criticarlas porque ustedes se educan sin golpes, comprendo que se siente angustiante, frustrante, que les enoja, pero en ocasiones lograr comprender el contexto de la otra persona, lograr comprender que esa persona está hablando desde su experiencia, desde lo que desde muy pequeña le enseñaron, puede ayudarlas tal vez no a sentirse bien o a sentirse mejor, pero sí a bajar un poquito el nivel de frustración y enojo que sienten porque saben que hay una posible razón de por qué esa persona está hablando así. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario al respecto? No, nada, sigo. Ok, el maltrato físico le enseña, entre comillas, vean, ¿verdad? Al niño o la niña que la fuerza física y los golpes son la forma que hay de solucionar conflictos o situaciones estresantes. Lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Ok, mi historia de aprendizaje me ha enseñado que cuando pierdo el control, la forma que tengo para volver a un punto cero es desquitarme por medio de golpes hacia mis hijos.
sea, los chicos y las chicas aprenden esto en sus años de desarrollo. Por lo tanto, tienden después a convertirse en un patrón de crianza con sus futuros hijos e hijas, y por eso puede convertirse en un problema de carácter intergeneracional si no se interviene. O sea, la abuela pegaba con la chancla, el papá lo convirtió en la faja y después este hijo lo convirtió en, no sé, la mano abierta tal vez, porque logró bajarle de alguna forma la intensidad, pero no la bajó por completo, ¿verdad? Pero ahí sigue, generación tras generación tras generación recurriendo al golpe físico para disque educar, cuando al final no están educando, están generando miedo y están generando la sensación de que las emociones y las conductas que emiten son malas y son dignas de castigo, y entonces las reprimo para que no me castiguen. Pero cuando las reprimo en algún momento, tienen que volver a salir. Y cuando salen, salen totalmente descontroladas. Ok, el maltrato físico además se entiende que genera dolor, que tiene problemas físicos y emocionales asociados, que en ocasiones se puede requerir de atención médica, a veces esta debe ser prolongada, y en los casos más extremos también este tipo de educación, entre comillas, puede generar la muerte del niño o de la niña. Ok, cuando hablamos del caso del contexto costarricense, se ha demostrado una creciente conciencia sobre las consecuencias de esta expresión de violencia. Sin embargo, la presencia de estresores y la falta de herramientas de autocontrol y disciplina positiva parecen continuar perpetuando el fenómeno. Es cierto que hace 20, 30 años, ¿verdad? Era casi que en todas las casas de Costa Rica que se utilizaba el castigo físico y que actualmente está muy reducido ese tema. Sin embargo, continúan habiendo situaciones en las que papá y mamá siguen sin tener recursos claros sobre qué hacer en casa, ¿verdad? Y es muy difícil pedirle a las personas que actúen diferente cuando no les hemos dado herramientas ni información para que tengan de dónde agarrarse para poder hacerlo. Es muy difícil y es muy injusto también esperar eso de ellos y de ellas. Ok, pasamos al maltrato emocional, que también se considera psicológico. Es un concepto más complejo de definir aún que la negligencia o el maltrato físico porque tiene límites todavía más difusos. Depende un poco de cada cultura, del contexto social y el nivel educativo, lo que se percibe como maltrato emocional. Aquí no es tan tangible, ¿verdad? No podemos ver unos dientes cariados, no podemos ver una ropa sucia, no podemos ver un pelo mal cortado, no podemos ver un moretón, no podemos ver un chiquito cojeando, o sea, no se ve a simple vista y eso dificulta muchísimo el poder identificarlo. Nos es difícil precisar cuando una palabra, por ejemplo, que alguien considera ofensiva y otra no, se convierte en maltrato psicológico. Vemos que, por ejemplo, el cambio de un país a otro, hay palabras que en Colombia significan una cosa y acá significan otra totalmente diferente y es la misma palabra. Y aquí es una palabra como cualquier otra y en Colombia es una palabra súper ofensiva o viceversa. Entonces, eso nos pasa de país a país, eso nos puede pasar de zona a zona dentro del mismo país, eso nos puede pasar de familia a familia. Es muy complicado. ¿Qué tenemos que entender? Que por lo general, para que se considere maltrato, tiene que haber un patrón recurrente por parte de quien atiende o cuida a la persona menor de edad. Sin embargo, un solo episodio violento, como acusar al niño o la niña de algo grave, gritarle ofensas a su dignidad o amenazarle severamente, también puede constituir maltrato psicológico. Ok, ¿qué trata de decir esto? Como el maltrato psicológico es tan difícil de identificar, pueden haber pequeños episodios a lo largo de mucho tiempo que todos juntos van a ser maltrato psicológico y que vamos a ir viendo cómo en el tiempo sostenido el comportamiento del niño va a ir cambiando. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se va deteriorando el comportamiento y la expresión emocional del niño
Y ese va a ser un indicador clave, pero que va a tomar tiempo, pero también puede darse un único evento que sea tan fuerte que de pronto todo el mundo se dio cuenta, porque es un único evento de una gravedad sin precedentes. Entonces puede darse o múltiples, muy pequeñitos, entre comillas, o uno enorme. Cualquiera de las dos opciones. Ok. Recibir ofensas a la capacidad, a la imagen física, a la discapacidad, a su género, a su etnia, constituyen formas de maltrato psicológico, ya que dañan la integridad, la identidad y el proceso de construcción de la personalidad de cualquier niño o niña, adolescente también. Ahora hay chicos muy jovencitos que desde 11, 12 años están considerando chicos y chicas trans, y entonces sufren muchísima agresión psicológica en sus entornos educativos por parte de compañeros, por parte de personal administrativo, por parte de profesores, por desconocimiento. Sí, también podría ser que sea por desconocimiento, puede ser porque hay una cultura homófoba o en general que no respeta la diversidad sexual en el colegio, en la institución o en el hogar, etcétera. Pero ok, entonces tenemos que darnos cuenta de que todas estas cosas pequeñitas o muy grandes o muy graves o que se dé solo entre los compañeros o que se dé a nivel del director de escuela, podríamos decir, ok, el director de escuela es un evento huge, ¿verdad? Y inmediatamente ya solo con que el director lo haga por ser una figura de autoridad y la figura de autoridad más alta que tiene el colegio o la escuela, ya es un evento catastrófico y único. Pero también podría darse que los compañeros de clase durante todo el año han jodido al niño o a la niña o al adolescente y entonces es maltrato psicológico que se ha prolongado durante el año. ¿Notan la diferencia con ese ejemplo? Bueno, sigo porque me quedan 20 minutos nada más. Abuso sexual. Es una cuarta forma de abuso contra las personas menores de edad y la que presenta más efectos complejos en el desarrollo integral de los niños y las niñas es el abuso sexual. Es tal vez uno de los tipos de maltrato más graves que existen en la sociedad. Las consecuencias que acarrean este tipo de actos acompañan a la persona cuando no tiene una atención psicológica adecuada, la pueden acompañar por el resto de su vida. Es muy difícil de abordar, tiene demasiadas aristas, es demasiado complejo, es demasiado doloroso y en general, dada la violencia y la manipulación que usualmente se utiliza en estas situaciones, así como el desconocimiento de la mayor parte de los niños sobre sexualidad, por lo general se experimenta como una condición sumamente traumática con efectos a corto, mediano y largo plazo. Acá también tenemos que entender que el abuso sexual tiene niveles de gravedad. Entre más pequeño sea el niño y más corto sea el episodio, menos traumático va a ser. Entre más grande sea el niño, entre más cercano sea la persona que está agrediendo y entre más largos sean los episodios, más va a ser el daño que se va a provocar en esa situación. Si un niño o una niña tiene un conocimiento certero, adecuado a su edad y tiene todos los canales de comunicación abiertos y tiene una excelente relación de confianza con sus progenitores y el abuso sexual se da por alguien ajeno al núcleo familiar y el niño o la niña hablan inmediatamente, tiene muchísimo mejor pronóstico que un niño o una niña que no tiene educación sexual, que vive en un entorno en el que no se satisfacen necesidades de confianza, que de pronto el abuso sexual es perpetrado por una figura cercana al niño o la niña o que se encuentra dentro del núcleo familiar, que es muy común. Y si el abuso se prolonga en el tiempo, pueden ponerle la firma que ese va a ser un caso muy complejo de trabajar, que va a requerir de muchísimo apoyo psicológico y de apoyo también del colegio y otras instancias si es que se logra identificar durante los años escolares de la persona menor de edad. ¿Alguna duda con esto particularmente?
Ok, asumo que no. El abuso sexual casi siempre implica una invasión de la persona, sea física o emocionalmente, que conlleva daños y sufrimientos tanto para el propio infante como para su familia. En el momento en el que se destapa el abuso sexual se crea un caos increíble alrededor de todas las personas que están involucradas de una u otra forma con el tema. Si es mi hijo, entonces yo me afecto y se afecta posiblemente mi pareja y se afectan los hermanos y se afectan los tíos y se afectan los primos. Todo el núcleo empieza a verse afectado, no solo la persona que fue víctima, sino todas las personas a su alrededor. Si el abuso fue extrafamiliar, pues entre todos nos unimos, nos acompañamos, nos acuerpamos, pero si es alguien dentro de la familia, el caos es peor todavía. Ok. Si bien muchos de los episodios tienen lugar con personas conocidas, el impacto en las familias nucleares y extensas siempre se genera, que es lo que les estaba diciendo ahora, sean conocidos o no. Y en el primer caso, en el caso de que el agresor sea conocido, las consecuencias son aún más complejas de abordar. Para que no se den este tipo de situaciones, en primer lugar se requiere, no, aquí hay un fallo. Para prevenir en la medida de lo posible este tipo de situaciones, nosotros, por más que hagamos y deshagamos, por más que les enseñemos a los chicos, por más educación sexual, por más acompañamiento, por más confianza, por más de todo lo que a ustedes se les ocurra, o sea, sigan todos los pasos a la perfección, nunca vamos a poder evitar en un 100% que se dé un abuso sexual. Siempre vamos a tener esa pequeña ventana en la que podría pasar. Entonces, lo único que podemos hacer es prepararnos para la posibilidad de que suceda y ayudar en la medida de lo posible con un montón de información, con un montón de acompañamiento, con un montón de confianza a la persona menor de edad para que si se da la situación pueda hablar lo más rápido que pueda. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos inculcarle a los niños y a las niñas el respeto por su propio cuerpo y que las personas adultas den el ejemplo también. No obstante, en el caso de niños y niñas de edad preescolar, la responsabilidad total de la prevención recae sobre las personas adultas, ya que es sumamente difícil que un infante comprenda y se defienda de una situación de esta naturaleza. Ok, ¿qué otras cosas podemos hacer? Necesitamos que los niños y las niñas puedan nombrar las partes de su cuerpo como lo que son. Ya no es la florcita y el pajarito, no se puede. Ellos tienen que saber cuáles son los nombres de las partes de su cuerpo. Porque si ellos hablan como la florcita y el pajarito, de pronto el adulto que está usando puede utilizar otros nombres que los confundan y entonces ellos llegan y no sé, el adulto les dijo la mariposa en lugar de la florcita. Y el niño o la niña dice, me tocaron la mariposa y los adultos a su alrededor no van a saber qué es. ¿Verdad? Eso complica mucho cuando los niños o las niñas no tienen el vocabulario adecuado para que la comprensión sea clara. Se llama vulva, se llama pene, punto. Se llaman nalgas, se llaman senos, punto. Esos son los nombres de las partes del cuerpo. Y los niños y las niñas desde muy pequeños necesitan entender que así se llaman las partes de su cuerpo. Para que también entiendan que esas partes son partes privadas, que solo ellos tienen acceso a esas partes. Ellos y la persona que es de confianza y que les ayuda cuando tienen que ir al baño. Punto. ¿Por qué? Porque cuando están muy pequeñitos necesitan que les ayuden a ir al baño. También necesitan entender y tener la confianza de saber que si en algún momento pasa algo y ellos lo hablan, no van a ser castigados por hablarlo. Confiar y hablarles abiertamente sobre las posibles amenazas que pueden recibir y decirles que esas cosas no son ciertas y que no van a pasar. ¿Ok? Entonces, perder el miedo a la posibilidad de que el niño o la niña no comprenda lo que le estamos diciendo, porque si hablamos de forma clara y adecuada a la edad que tienen, lo van a entender. Señales de violencia señales de abuso sexual.
Síntomas de enfermedades que son transmitidas sexualmente, daño o maltrato en el área genital del niño o la niña, dificultad o dolor al sentarse o caminar, comportamientos sexuales que son sugestivos, inapropiados, promiscuos o expresiones sexuales que nosotros decimos, esto no suena. Tiene 4 años y se está comportando y tiene conocimientos de una persona adulta. ¿Aquí qué está pasando? ¿Ok? Conocimientos sobre relaciones sexuales que son inapropiados para la edad. Y puede darse también que victimen sexualmente a otros niños o niñas. Aquí es importantísimo entender que si esta última llegara a suceder, nunca, jamás de los jamases va a ser porque el niño o la niña tenga alguna intención de hacerle daño al compañero o la compañera o el amiguito o la amiguita. No, eso jamás de los jamases. Lo están haciendo porque emulan comportamientos que han aprendido en otro lado. Y entonces aquí lo que nos queda por hacer es que, bueno, en primer lugar ya tenemos la señal inequívoca de que pasó algo. Y segundo, que en lugar de atender uno, hay que atender dos personas menores de edad que ya fueron victimadas. Ok. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer en el centro educativo cuando se identifican este tipo de situaciones o conductas? Hay que, para empezar, poner particular atención. Hay que empezar a ser muy conscientes y estar muy cercanos a los chicos y las chicas para tratar de identificar qué está pasando. Si existe alguna duda, debe presentarse la denuncia de inmediato al 911, al PANI o a una fiscalía. Además, hay que comprender que si el niño o la niña presenta evidencia física de cualquier tipo asociada a este tipo de abuso, debe exponerse ante la medicatura forense en forma inmediata, ya que este es el ente especializado y responsable de las correspondientes valoraciones, que son las únicas aplicables en caso de un proceso judicial. Chicas, importantísimo, en algún momento llegaran a pasar por la penosa situación de encontrarse con una situación de este tipo, no pueden limpiar, no pueden tocar, no pueden preguntar, no pueden hacer nada. Lo primero y único que tienen que hacer es llamar al 911, expresar qué fue lo que sucedió y decir, ok, medicatura forense debería estar aquí en este momento, cómo es el funcionamiento, qué hay que hacer, qué hago, pedir asesoría de una vez, porque cualquier cosa en la que ustedes intervengan puede eventualmente complicar el proceso judicial, el proceso de recabación de pruebas y todo lo demás. Todo el demás proceso que hay que hacer ahí de adicional. Con esto terminamos esta segunda tutoría. ¿Alguien con alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quiera comentar ya para terminar? No, pues fue muy claro todo, más bien muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ok, si ya no queda nada, voy a primero parar la grabación y después nos podemos retirar.